Bien, entonces, progreso en los métodos de búsqueda de fármacos. Vamos a hacer una introducción de cómo los fármacos fueron diseñados en el pasado y cómo se diseñan ahora. Vamos a partir desde la historia pasada, acercándonos a los métodos modernos de diseño de fármacos. Ya esto a modo de introducción. Primero, vamos a clasificar los fármacos en dos grandes tipos. Acá. Fármacos de acción inespecífica. Y cuando decimos inespecíficos, lo que queremos decir es que estos fármacos no tienen un target, no poseen un target, una diana biológica en la cual actúan. No hay una proteína, en otras palabras, a la cual se enlazan para generar su efecto biológico. Se menciona 4 moléculas ahí, dietiléter, cloroformo, alotano, óxido nitroso, que son fármacos en desuso. Eso ya no se ocupa en la clínica. Son moléculas anestésicos generales. Entonces, todo eso que ustedes ven ahí está como ejemplo y son anestésicos. Pero ustedes dicen, entonces, ¿hay un efecto biológico? Por supuesto, hay un efecto de producir anestesia, que es el bloqueo de la conducción nerviosa, que es distinto a analgesia. Esta primera clase va a ser una avalancha de conceptos que se van a ir refinando y profundizando en la medida que vayamos avanzando. Los anestésicos lo que hacen es impedir el progreso o la formación del potencial de acción de las neuronas. Y no tienen un único target en el cual actúa, sino que por lo general lo que hacen es interferir con la transmisión nerviosa, alterando las propiedades fisicoquímicas de la vaina de mielina de las neuronas. Entonces, cuando ustedes ven esas estructuras, y aquí vamos introduciendo de a poco, puse este ejemplo porque tiene moléculas sencillas. Cuando ustedes ven esas estructuras, ustedes dicen, esos compuestos son simples. Esas moléculas en ninguna parte tienen un heterociclo en la estructura. Cuando uno tiene estructuras así de simples, uno dice, esto que está acá es de acción inespecífica, no tiene un target en el cual actúa. Son moléculas sencillas cuyo efecto biológico es por alguna acción físico-química en la membrana. ¿Qué tienen en común, químicamente hablando? Que todas esas moléculas son moléculas muy volátiles, son pequeñas, muchas de ellas son gases a temperatura ambiente, como el óxido nitroso, el cloroformo es muy volátil, el dietiléter es volátil, el alotano también es súper volátil, son líquidos muy volátiles y son de elevada lipofilia. Entonces ahí tenemos otro concepto relevante. ¿Okay? Cuando decimos elevada lipofilia, significa que estas moléculas son muy afines por tejido lipídico, por membranas, más que por el agua. No son solubles en agua, sino en medio lipídico. Entonces, esos son fármacos de acción inespecífica, no están actuando en una proteína, en un target en particular. Lo otro que llama la atención de todas estas moléculas es que no comparten farmacóforo, no tienen un farmacóforo en común. No hay un núcleo químico común, si ustedes lo ven, no comparten nada, no hay un ciclo que se parezca en todo, cierta estructura repetitiva, no, son todas muy diferentes. ¿Okay? Hay una que es polialogenada con flu, la otra es como una cadena, como el éter, el otro es un tetraedro, etc. El otro, ¿se fija? Entonces, no hay una similitud estructural evidente. También eso es muy común en moléculas de acción inespecífica. Ahora, otro ejemplo de acción inespecífica, ahí está el alotano, o cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Hoy día los anestésicos generales que se ocupan siguen el mismo principio, pero no son esas mismas moléculas. Hoy día se ocupan moléculas que son menos tóxicas para el hígado, ¿ya? Porque muchas de esas son muy hepatotóxicas, como por ejemplo el cloroformo. Entonces, otro tipo de compuestos de acción inespecífica también, otro ejemplo, son los antisépticos de superficie. Antisépticos de superficie, o sea, una molécula como
Eh, no sé si ya lo venden con esa marca Vialcohol, todos esos alcoholes que no arden. Ya ahora hay otras marcas, parece. Bueno, pero si ustedes ven el componente químico, por lo general ahí hay una molécula que se llama cloruro de benzalconio. ¿Qué es lo que hace eso? No actúa inhibiendo una proteína particular de la bacteria, sino que disuelve las membranas de las bacterias, perturba la membrana físico-química bacterial, disolviéndola y por lo tanto se vuelve permeable y termina muriendo. Las moléculas salen, las moléculas entran, pierde integridad a la bacteria. Eso es acción inespecífica, no estamos actuando en un target. Ustedes dirán, ¿y cuáles son los targets? Proteínas. No siempre, también podría ser el material genético, ADN. Ya los vamos a revisar todos. Terminemos acá los conceptos. Por otra parte, la mayoría de los fármacos, acción específica. O sea, tienen un blanco proteico, por lo general, casi siempre es una proteína, en la cual actúan. Te dirán, ¿qué tipo de proteína? Bueno, casi siempre son receptores, son canales, como los canales de sodio, por ejemplo, la lidocaína que se ocupa o la procaína que se ocupan en estos geles para la encía, en las guaguas, cuando les salen los dientes para anestesiarle la encía, ahí es un anestésico local, que sí actúa en un canal, tiene un target específico, no es un anestésico general. Y enzimas. Nótese aquí que la enzima, a diferencia de los receptores y los canales, es soluble, está en el citoplasma, mientras que los canales, los receptores están anclados en la membrana, por lo tanto, tienen más afinidad por el medio lipídico. Entonces, también podríamos tener como target algo que no necesariamente sea una proteína, como por ejemplo, material genético. ADN en el caso de los antibióticos, de los antitumorales también. Hay varios compuestos que tienen su target el material genético directamente. Impedir que la bacteria multiplique su material genético. Impedir que una célula neoplásica se multiplique bloqueando su material genético. ¿Ya? Entonces, ahí hay un lugar donde actúa de manera específica la molécula. Y ahora tenemos farmacóforos que diferencian las estructuras. Entonces, por ejemplo, dice ahí sulfatiazol, y nosotros maximizamos, céntrense en la primera molécula, sulfatiazol. Ese compuesto es un antibacteriano. Este tipo de sulfas son muy comunes para tratar infecciones estomacales, todavía se venden, no se absorben o se absorben muy poco, por eso que se ocupan para tratar infecciones estomacales, para que actúen a nivel local. Y tenemos que ahí hay una estructura química particular y todas las sulfas comparten ese núcleo común. Entonces, yo no sé si aquí parece que podía ser un cursor virtual. Ah, pero no se alcanza a ver. ¿Ya? Todas las sulfas lo que comparten es el grupo propiamente tal, este grupo que está acá, sulfonamida. Luego tienen un anillo aromático que por lo general es benceno, casi siempre. Un benceno. Y luego tiene que haber un grupo amino. Específicamente en este caso, cuando es un amino conectado a un anillo de benceno, eso se llama anilina. Si usted no tiene ese patrón ordenado, y en esas posiciones, donde acá tenemos la posición 1 y aquí la posición 4, si usted no tiene ese patrón ordenado, entonces el farmacóforo no sirve. Por ejemplo, si la anilina está en posición 3, no tiene actividad. Si la anilina está en posición 2, no tiene actividad. Si la anilina no está, no tiene actividad. Entonces el farmacóforo son los mínimos requisitos estructurales necesarios para que esa estructura tenga una determinada actividad biológica. Y el resto puede ser muchas cosas. Usted dirá eso que está ahí arriba, ese anillo tiazólico que está acá arriba, puede ser cualquier otra cosa. Ahí podemos variar y así va a variar la potencia,
del fármaco va a variar su selectividad, su farmacocinética, hay varios conceptos que vamos a ir ingresando y definiendo. Ya, al lado, en cambio, tenemos algo diferente. Usted dirá, pero se parece, profesor, porque la molécula de al lado, acetazolamida, es como un benceno, pero no es igual, porque tiene 5, voy a destacar con otro color, tiene 5 átomos, entonces ese patrón 1, 4 se pierde por una parte. Si usted, claro, numera desde la izquierda, dice cuento 4 átomos, sí, pero por la derecha no coincide. Entonces ya hay una ruptura geométrica. ¿Qué más? Lo otro que no se cumple, bueno, dejemos numerado, 1, 2, 3, por ejemplo, ahí ya tenemos un problema. Lo otro que no se cumple es que esta no es una anilina. Esa anilina está conectada a un grupo carbonilo. Por lo tanto, eso ya no es una anilina común y corriente. Eso es bueno, el carbonilo con ese grupo metil que está ahí, ese carbonilo metil, eso es un grupo acetil. Y el grupo funcional completo es una amida. Entonces tenemos que hay una amida, no una amina. Diferente. Las aminas, en este caso particular, a veces se protonan. Ahí no, ¿ya? ¿Por qué ahí no se protona? Porque el par electrónico está fuertemente deslocalizado por resonancia hacia el anillo aromático, más aún si hay un grupo sulfonamida arriba que es un electroatractor. En cambio allá el par electrónico está fuertemente deslocalizado hacia el carbonilo, no hacia el anillo. Entonces son pequeñas sutilezas, ya yo sé que una avalancha de cosas y ustedes están tratando de recordar toda la parte estructural de química orgánica, pero lo que me interesa es que vayan viendo eso, que podemos extraer información de una molécula. Entonces no tienen el mismo farmacóforo a pesar de que se parecen bastante, pero no es el mismo farmacóforo. Entonces a la hora de actuar, a la hora de decir cuál de los dos es el antibacteriano, el sulfatiazol. ¿Por qué el sulfatiazol es un antibacteriano? Miren, retengan eso en su memoria ahí de corto plazo. Tenemos una sulfonamida, el anillo aromático y la anilina. ¿Ya? Miren, lo voy a destacar. Voy a marcarle un color rojo. Ya estoy marcando ahí el farmacóforo. Entonces usted dice, ese es el farmacóforo. Ya, sulfonamida, anillo aromático, anilina. Miren, aquí abajo hay una molécula que es el ácido fólico bacterial. Los seres humanos también tenemos ácido fólico. El ácido fólico es súper importante, por ejemplo, en el estado embrionario, información, todas las mujeres embarazadas tienen que consumir ácido fólico porque ayuda a que no se generen malformaciones. Pero no es igual a ese es el ácido fólico bacterial, ¿ok? El del ser humano, el de los mamíferos parecido. Bueno, el ácido fólico es necesario para la viabilidad de la bacteria. Si no hay ácido fólico, la bacteria no puede vivir y por lo tanto la bacteria sintetiza ácido fólico a cada rato. ¿Y de qué lo sintetiza? Miren, sintetiza ácido fólico conectando este fragmento que está aquí abajo, que se llama pteridina, se escribe con una P adelante. ¿Bien? Lo sintetiza con un aminoácido, este aminoácido que tenemos acá. Ya, un aminoácido de ácido aspartico, tienen que también saber los aminoácidos, ya los vamos a revisar. Tenemos que hay un grupo amino, un grupo ácido, un carbono alfa, una cadena con otro ácido. Ese es el aminoácido ácido aspartico que está camuflado dentro de la estructura. Y tenemos ahí un fragmento que ahora la memoria de corto plazo de ustedes, eso se parece a la sulfonamida. Ya aquí tiene que ver con el fármaco. Eso, la bacteria lo obtiene del ácido para-aminobenzoico. O sea, la bacteria lo que utiliza en la síntesis de su ácido fólico es ácido para-aminobenzoico, cuya estructura es así. Bueno, está ionizado en el citoplasma, ese carboxílico está como carboxilato, pero esa es la estructura neutra. Y lo que hace entonces la sulfa es engañar a la bacteria, compite con eso, inhibiendo la enzima que sintetiza el ácido fólico, porque esto se parece notablemente al PABA, al ácido para-aminobenzoico. Pero ya no hay un ácido en la punta. ¿Qué es lo que hay? Una sulfonamida.
Pero la sulfonamida, ¿qué pKa tiene? Ahí otro concepto. SNH es ácido, tiene un pKa de 5. ¿Y qué pKa tiene un ácido carboxílico? 5 también aproximadamente. Ya depende del entorno químico, por supuesto, puede ser más ácido o menos, pero es muy parecido. Entonces lo que hace esto es engañar a la bacteria toma eso, la enzima, pero no es pava, entonces la enzima queda inhibida. No es ácido paraminobenzoico, ¿ya? Entonces, viendo estructura, uno puede entender mecanismos de acción. ¿Lo ven? Ahí están las dos moléculas. Bueno, aquí la pantalla no nos acompaña mucho por el tamaño, pero ahí estaban ya la similitud que tenemos entre eso. Este es el ácido paraminobenzoico, se abrevia PAVA, ¿ok? De su sigla en inglés, ácido paraminobenzoico. Entonces, eso es farmacóforo, es el mínimo núcleo estructural que necesita un compuesto para tener una acción específica. Un farmacóforo puede ser así, una estructura común, o también pueden ser elementos geométricos comunes, como vamos a mostrar a continuación. Entonces la estructura es un libro abierto de la cual podemos obtener información. Ejemplo, ¿qué información podrían obtener ustedes de estas moléculas? Viendo la estructura solamente, ya con más práctica, cuando terminen este curso, ya van a poder identificar todo eso fácilmente porque vamos a estar viendo montones de antibióticos, toneladas de esto, muchas moléculas. Entonces ya se las van a saber, ya por la razón o la fuerza, como dice el lema de Chile, van a terminar sabiéndose eso. Y tenemos ahí penicilinas, ya cefalosporina y tetraciclina, que son todos antibióticos. Pero más allá de los nombres, miren, son de origen natural. Usted dice, ¿y cómo sabe que son de origen natural? Porque tenemos una elevada complejidad química. Cuando decimos una elevada complejidad química, decimos, por ejemplo, elevada cantidad de ciclos con fusiones complejas. Elevada cantidad de centros quirales. Cuando digo centros quirales, me refiero a carbonos de tipo R, carbonos de tipo S. No es el único tipo de quiralidad que existe. También hay otros patrones de quiralidad, por ejemplo está la quiralidad axial, pero es mucho menos común en fármacos. También está la quiralidad del azufre, pero es mucho menos común en fármacos. Bueno, sí, hay fármacos con azufres quirales, como el omeprazol, no sé si les suena el omeprazol. Entonces hay otras quiralidades raras que ya las vamos a ir estudiando más adelante. Entonces, son moléculas muy complicadas. Por ejemplo, en el caso de las penicilinas, si vamos para acá, tenemos dos ciclos fusionados por la cara, y si contamos centros quirales, acá tengo un centro quiral o asimétrico, otro centro quiral, y acá un tercer centro quiral. A ver, pregunta, ¿ese de ahí es quiral? Lo voy a marcar con, ¿no es cierto? Porque tiene dos grupos metil, así que no es quiral. Hay simetría. Ya cuando hay simetría no hay quiralidad. Muy bien, ya entonces, sistemas complejos. ¿Qué podrían decir ustedes ahora en base a la estructura entre estos dos? ¿Van a tener mecanismos de acción similar? ¿Qué le dice el instinto? Ya más allá de saber el mecanismo específico. Las moléculas son parecidas en sí, ¿no es cierto? Hay una similitud. Entonces sí, van a tener mecanismos de acción similar. Inhiben enzimas que sintetizan la pared celular de la bacteria. La única diferencia es la potencia. Las penicilinas son más potentes, pero las cefalosporinas tienen espectros más amplios. Ya hay distintas generaciones y puede ir aumentando el espectro. Ya, entonces, y finalmente, ya esta última de acá, esto es súper complicado, una tetraciclina que hoy día poco se ocupa por los efectos adversos raros que tienen. Las tetraciclinas tienen efectos adversos en los dientes, se acumulan en los dientes y producen manchas que no se pueden borrar con nada, se acumulan en los huesos produciendo debilidad muscular, las tetraciclinas dañan los ojos produciendo fotosensibilidad, entonces son fármacos que no los queremos ocupar, salvo situaciones muy raras. Por ejemplo, hoy día se han vuelto a ocupar mucho porque hay un incremento a nivel nacional y quién sabe mundial de enfermedades de transmisión sexual, y esto se ocupa, algunas tetraciclinas se ocupan para eso, para matar bacterias como la bacteria de la sífilis. Lo otro, desde el punto de vista químico, ahora los grupos funcionales, noten lo siguiente: si yo les preguntara a esta tetraciclina acá, ¿cómo va a estar a pH fisiológico? ¿Neutra o con alguna carga? ¿Con carga? ¿No es cierto? El instinto dice carga, ya, pero
Ahí si vamos viendo los grupos, bueno, los alcoholes son neutros, eso va a estar neutro, esto va a estar neutro, aunque quién sabe si tal vez este OH con ese oxígeno se quelan, se produce un puente de hidrógeno intramolecular y ese oxígeno que está ahí con ese protón en realidad es un enol, entonces capaz que este enol sí tiene ionización a pH 7. Ustedes dirán, ¿y cómo podemos saber si va a tener un pKa de ionización? Hoy día podemos echar mano de herramientas computacionales. Miren, yo voy a abrir acá una página nueva. Yo antes tenía hasta un video de esto, que todo eso se fue a la basura, lamentablemente. Ya es tragicómico. Y miren, voy a ver si puedo borrar acá. Y ahí sí. Va. Bueno, miren, yo escribí para que lo registren, mol GPKSUA. Les va a servir y lo vamos a ocupar en algún momento. Así que si no nos carga acá, ahí tienen el link, el primer link, mol GPKSUA. Parece que cargó, no. No carga porque como es un sitio web chino, aquí la universidad bloquea algunas conexiones. Hemos tenido también problemas para conectarnos, por ejemplo, a un servidor de Corea que también lo ocupamos para cálculo farmacocinético. Entonces, esas conexiones medias raras, países un poquito extraños, la universidad acá lo bloquea. Pero desde su casa van a poder entrar, se los aseguro, ¿ya? Y ahí ustedes dibujan una estructura parecida o la misma si quieren y le calculan los valores de pKa con una muy buena exactitud. Ya, volvamos entonces a nuestro apunte. Luego tenemos que hay una amida, las amidas son neutras a pH fisiológico, esto es una amida, por lo tanto va a estar neutro, amida. Pero aquí hay algo, esto es una amina terciaria. pKa de una amina, pKa alrededor de 9, entre 9 y 10 depende del entorno. Como ahí al lado hay otro enol, yo creo que es más cercano a 9 que a 10. El efecto electroatractor del enol, puedo crear un... Ah, ya, súper, ahí puedo marcar con un cursor. El efecto electroatractor que tiene hace que no haya un valor tan básico. Pero esa amina que está ahí sí se va a protonar a pH 7 y por lo tanto esta molécula va a estar con carga positiva. Y no hay más grupos ionizables. Entonces lo más probable es que esa tetraciclina genérica, no sabemos lo que hay en R, allá donde dice R, acá, ¿no es cierto?, donde dice R, ahí no sabemos qué es lo que hay. Ya, aquí es donde varían. Están acetiladas, o sea, tenemos que este nitrógeno aquí está conectado a muchas cosas. Entonces ahí tenemos una variabilidad de tetraciclinas distinta. Lo mismo acá, R4, R3, pueden ser muchos grupos diferentes. Pero el que vemos acá, ese va a estar positivo. Entonces podemos hacer una sal, por ejemplo, una sal clorhidrato a pH 7 para favorecer la solubilidad en medio acuoso de ser necesario. Por ejemplo, si tuviésemos un inyectable o para favorecer la estabilidad. Ok, entonces, bueno, ahí hay otro concepto, yo creo que no lo deberíamos pasar por alto, ¿ya? Y es por qué queremos formar una sal. Entonces, vamos a anotar acá en una página en blanco. Formación de sales. Formación de sales. ¿Para qué queremos formar una sal? Cuando uno ve un fármaco, por lo general está en forma de sal. Algún tipo de sal, por ejemplo, una sal clorhidrato, una sal sulfato, una sal lactobionato, etc. O sea, hay una posibilidad enorme. ¿Ya? ¿Por qué queremos formar una sal? Bueno, primero, ¿cómo se hace una sal de un fármaco? Ejemplo, cuando uno tiene un fármaco de tipo amina, la mayoría de los fármacos son bases, son aminas, son nitrogenados, la mayoría de los fármacos.
se le puede burbujear ácido clorhídrico. Entonces, si burbujeamos ácido clorhídrico, vamos a tener el clorhidrato. Tal vez no es el mejor nombre, pero simplemente lo que estamos queriendo decir es que esto se va a protonar, va a tener carga positiva y va a haber un átomo de cloro aquí al lado que va a quedar, ¿no es cierto?, como contraión. Entonces ahí tenemos la sal clorhidrato. Clorhidrato de, y ahí están todas las posibilidades había y por haber. Queremos formar una sal porque las sales, primera característica, son más estables a la degradación. ¿Qué tipo de degradación? Por ejemplo, la degradación lumínica, por ejemplo, la degradación por oxígeno, por ejemplo, la degradación incluso por humedad. Los fármacos en forma de sal son mucho más estables. Por eso que casi siempre el fármaco está como sal. Uno dice, ¿para qué las farmacéuticas se dan la molestia de sintetizarlo como sal? Bueno, una razón es porque crean una molécula que es más dura y es más estable a través del tiempo. La segunda característica es que mejoran sus propiedades reológicas. Cuando hablamos de propiedades reológicas nos referimos a las propiedades que tienen que ver con la cinética de la materia. O sea, cómo eso se comprime. Una de las formas farmacéuticas más comunes es un comprimido. Entonces, si yo quiero hacer un comprimido, no me sirve tener un fármaco que sea como una harina, porque si ustedes tratan de hacer un comprimido de harina, se va a desintegrar al segundo, ¿me entienden? Necesito algo que se aglutine, que al compactarlo quede endurecido, ¿ya? Y que después se digregue de a poco en el estómago. Entonces, eso es mejorar sus propiedades reológicas. También muchas veces formamos sales para mejorar sus propiedades organolépticas. Olor, color, sabor. Muy útil esto en la estrategia para formar jarabes. Que hay que enmascarar el horrible sabor que tienen los fármacos, porque la mayoría de los fármacos como son aminas, son que siempre muy, muy amargos, sabor muy desagradable. Entonces hay que enmascarar eso, o el aroma a veces desagradable que tiene, o hasta el color incluso. La mayoría de las sales son de color blanco. Y hay razones entonces para formar una sal. ¿Qué pasa ahora si usted tiene fármacos en forma de ácido? ¿Ya? Sí, propiedades organolépticas. Si usted tiene un fármaco en forma de ácido, puede formar muchas cosas. Bueno, en el caso anterior también podíamos no necesariamente ocupar ácido clorhídrico, podemos haber ocupado ácido sulfúrico y haber hecho un sulfato de. Bueno, acá también, pero coloquemos un ejemplo simple. Si usted ocupa hidróxido de sodio, el fármaco va a estar como sal sódica. Por ejemplo, valproato sódico, un antiepiléptico, que tiene un ácido carboxílico en la estructura, se puede sacar el protón y formamos la sal sódica. Si el paciente es hipertenso, no hay ningún problema. A veces, en vez de hidróxido de sodio, se ocupa hidróxido de potasio para formar así la sal potásica acá. Cualquiera de los dos casos, como subproducto de reacción, se libera agua. Hay una reacción de neutralización. Entonces ahí tenemos otra estrategia ya para formar una sal cuando hay un ácido, cuando hay un OH al cual le podemos sacar el protón. Entonces, quédese con la imagen de un OH al cual se le puede sacar un protón. A veces hay OH bien ácido. Usted dirá, ¿un alcohol? No, porque los alcoholes no tienen un pKa de 5, a menos que sean situaciones particulares, ya como un enol, como un alcohol que está quelado con algo más, o sea que tiene un puente de hidrógeno intramolecular. Pero un alcohol común y corriente no. Y ya que estamos hablando de valores de pKa y tiene las sales más comunes, tiene que recordar 3 valores para efectos de este curso y de todo lo que sigue, que es cuál es el valor de pKa de una amina. Entonces, clic, memoria 1, química orgánica, una amina
tiene un valor de pK sub A. Ojo, ya recuerde, una amina, no una amida. Una amina tiene un valor de pK sub A de alrededor de 9. Un ácido carboxílico tiene un valor de pK sub A de alrededor de 5. Aproximado. Y un alcohol común y corriente tiene un pK sub A de alrededor de 16. Cuando tengamos el taller de ácido base vamos a poder, ¿cómo se llama esto? Profundizar más ahí en estos conceptos. Ya no me voy a detener ahora porque si no tendríamos que hacer una clase completa de ácido base. Pero retenga esos 3 valores. ¿Ya? Primero, una amina, sí, cuidado, no una amida. ¿Ya? Una amina. Las amidas son neutras. No se protonan ni se deprotonan salvo situaciones excepcionales. Así que la amida es neutra. Ya, entonces, volviendo acá a nuestro apunte. Bien, ¿cómo se descubrían los fármacos? Aquí tengo una imagen del alquimista, poco mística acerca de lo que era el descubrimiento de alguna sustancia novedosa. Muy interesante, por cierto. Publicidades del pasado, ya esa típica publicidad engañosa. Tenemos Mejoral, creo que era paracetamol eso. Acá en Chile, Mejoral, se vendía. Probablemente sus abuelos alcanzaron a consumir eso. Ahí dice que es un alivio instantáneo, que hasta calmaba los nervios. Eso es publicidad engañosa de la época, ¿ya? Eso es un simple analgésico, ya eso era paracetamol, como les digo, si no me falla la memoria. Ya, ya, las publicidades de la época. Bien. Mira, aquí tengo una línea del tiempo. Y aquí voy más o menos rápido, porque obviamente no se requiere que ustedes se sepan estas fechas de su de memoria. Nada más para que vean, ya grandes culturas como los chinos, los romanos, etcétera, ocupaban sustancias o extractos químicos para sanar enfermedades. De hecho, las grandes contribuciones, creo yo, fueron de culturas como por ejemplo los romanos, ya, y los hebreos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas otras culturas se ocupaban sustancias tóxicas, ya, o desechos. Por ejemplo, los egipcios hay documentos registrados en que ellos preparaban ungüentos para sanarse supuestamente con excremento de guagua. Y eso lo ocupaban para sanar una herida o algo así. Obviamente no se sanaban, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que la visión que tenían ellos de las cosas era completamente tergiversada. Luego tenemos la alquimia en la Edad Media, donde todo conocimiento fue un poco general, vago, hasta 1898 con el descubrimiento o la síntesis moderna de la... ¿Qué es lo que es eso? Bueno, ahí lo dice abajo, ustedes ya saben, aspirina. Entonces, si yo les pregunto a ustedes se tienen que saber todos los grupos funcionales y los heterociclos para esta prueba 1. ¿Qué grupo funcional identifican ahí en la aspirina? Muy bien, entonces vamos a marcarlo. Un ácido carboxílico. ¿Ya? ¿Y qué es esto que está acá? Perfecto, muy bien. Entonces tenemos aquí un éster. Tienen que identificar grupos funcionales, tienen que identificar ciclos, tienen que identificar centros quirales. Y entrando al 1900 ya se acuñó el concepto de receptor por Paul Ehrlich, o sea, receptor, una proteína en la cual se une el fármaco, en la cual llega el fármaco, entra y genera un efecto. Yo les voy a mostrar después esas interacciones con lujo y detalle. No nos vamos a quedar con una imagen borrosa así, ya que el zoom no da. No, hasta tenemos un software para poder mostrarlo. Otro gran descubrimiento, Fleming. Bueno, fueron Florey, Chain y Fleming, 3 premios Nobel por esto. El más connotado era Fleming. Ahí está. Por el descubrimiento de, muy bien, penicilina. Segunda Guerra Mundial, ahí se salvaron varias vidas con eso. Penicilina, una sustancia secretada por un hongo, Penicillium notatum, y cuando el hongo secreta, las bacterias no pueden crecer, por eso se generan esos círculos, porque todo eso está lleno de bacterias, excepto donde el hongo secreta penicilina. 1962, ya entramos más a la modernidad,
Hansch, un químico norteamericano, da origen a los métodos modernos de diseño de fármacos. Entonces, en 1900, la década del 60, partimos con los métodos modernos, llámese el método CUSAR. Y vamos a explicar en qué consiste eso. Ustedes dirán, ahí yo veo una ecuación, ya eso es medio raro. Eso, no es una ecuación cualquiera, es una ecuación matemática que permite diseñar fármacos. Entonces, vamos a explicar de dónde viene eso y cuál es su aplicación. Ya falta poco, yo siempre hago una pausa, así que no se preocupen. Ya a las 5 vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, entonces, ha pasado algo muy extraño porque últimamente, con toda la modernidad, a pesar de que ahora tenemos más tecnología que nunca, sin embargo, como que ha costado encontrar nuevas moléculas, nuevos fármacos. Aquí tengo una lista hasta hace una década atrás aproximadamente de varios fármacos trascendentales y cuándo fueron descubiertos. Por ejemplo, la morfina, 1806. Ustedes saben que son los opiáceos los que hoy día están causando gran problema, sobre todo en Estados Unidos, por la adicción al fentanilo. El fentanilo es una molécula que tiene el mismo efecto, la misma acción que la morfina, pero es una molécula sintética. ¿Qué más? Cocaína, pero como anestésico. La cocaína se utilizó como anestésico 1884. Luego, por ejemplo, la insulina de cerdo, 1922. Es una hormona, es un péptido la insulina. Bueno, si seguimos avanzando, por ejemplo, el clordiazepóxido, ese es el padre de todas las benzodiazepinas, como el diazepam. Clordiazepóxido, un ansiolítico. Antiulcerosos. Miren, cimetidina, 1976. Ustedes dirán, ¿y eso es algo importante? Claro que sí. Antes la gente moría por una úlcera. De hecho, las úlceras se transformaban en cáncer. Cuando no eran tratadas, la acidez empezaba a generar una llaga en el estómago y eso terminaba transformándose en un tumor. Aquí. Pero hoy día ha costado mucho, ya, a pesar de toda la tecnología, ha costado bastante. A ver, destaquemos algún otro. Por ejemplo, acá dice losartán, antihipertensivo, muy vendido en farmacia, este es 1995, así que no es tan antiguo. Y finalmente Miravigrón 2012. Ahora, este está todavía en tela de juicio. Se vende en pocos países porque puede producir infarto. Es para la incontinencia urinaria, pero al mismo tiempo es un agente beta 3 agonista, o sea, activa los receptores de tipo beta y como en el corazón también tenemos receptores beta, si son activados, los beta 2, podría eso producir una arritmia y un infarto. También puede quemar grasa porque los receptores beta 3 están en tejido adiposo. Es muy interesante, pero no es selectivo, entonces ahí hay un problema. Bien, ¿por qué fallan los fármacos? ¿Cuál es la principal razón de la falla de los fármacos? Principalmente por razones farmacocinéticas. Cuando un tratamiento no es eficaz o cuando una molécula que ha sido diseñada en el laboratorio no puede salir a la luz, por muy buena que sea in vitro, se debe a razones farmacocinéticas. O sea, lo que estamos diciendo acá es que hay un abismo de diferencia entre eficacia in vitro en el experimento en la placa, en la célula, versus la eficacia in vivo. ¿Cómo se puede probar in vivo? ¿Cuáles creen ustedes que son los primeros pasos? Después que la molécula se diseña, porque hoy día la mayoría de las farmacéuticas parten así, diseñando algo a nivel computacional, lo ven, es bueno, es prometedor, lo prueban en una célula, y después, ¿qué creen ustedes que se hace? Si es que eso sigue dando un buen resultado. En animales, ya tenemos que pasar a los animales. Y hoy día hay un tremendo problema ahí, probablemente ese sea uno de los problemas o de las limitantes para que más moléculas puedan estar siendo descubiertas y que salgan efectivamente al mercado. Hay muy pocos laboratorios en el mundo a los cuales se les concede autorización para hacer experimentos con mono, por ejemplo. Entonces, si no se puede hacer experimentos con primates, con todas las regulaciones bioéticas que corresponden, por supuesto,
va a costar sacar una molécula a la luz, porque después de eso es probar en seres humanos con consentimiento informado. Pero ya hay muy poco, creo que aquí en Chile ya ni siquiera había uno en Santiago, en la Universidad Católica, pero parece que lo prohibieron también. Entonces está difícil. Con ratas ustedes dirán, sí, pero es que hay que pedirle permiso a las ratas. Y es muy difícil, o sea, hay que conseguir, ¿cómo se llama esto? Aprobaciones bioéticas, ¿ya? Y de bioseguridad. Y es lamentable, ya se entiende, obvio que todos estos experimentos se hacen con, ¿cómo se llama? Esto tiene un nombre, eso que es minimizando el dolor del animal y sacrificándolo luego de manera humanitaria, pero que si hay prohibiciones no vamos a poder avanzar, tanto así que hoy día han tenido que inventar nuevos experimentos. Por ejemplo, se están probando moléculas en pez cebra, que es un pez pequeñito que a veces uno lo ve en los acuarios, son unos peces chiquititos, ya que parecen como unos pequeños, casi como unas larvas. Pero un pez cebra es muy distinto a nosotros. Hay algunas cosas obviamente parecidas, pero ¿qué pueden probar? Por ejemplo, toxicidad se prueba mucho en pez cebra. También ahora están probando en planarias, que son unos gusanos, pero de nuevo un gusano muy distinto a un ser humano. ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de cosas ya hace que pasar de eso, de un gusano a un ser humano, la farmacocinética va a ser totalmente distinta. Entonces, se está frenando de alguna manera el avance de la ciencia por eso. También antiguamente se hacían experimentos en perros, creo que eso también hoy día están completamente prohibidos. Experimentos de farmacocinética. Ni siquiera eran experimentos de otro tipo, farmacocinética, a ver cómo el fármaco se va a absorber, eliminar, etc. Fácil recolectar la orina de un perro, por ejemplo, para ir viendo ese tipo de cosas. Entonces, en la creación de un nuevo fármaco, de un nuevo compuesto bioactivo, recuerden que la palabra droga en inglés no distingue lo bueno de lo malo. Ya nosotros tenemos fármaco para la sustancia buena. Parte siempre con un cabeza de serie. Este compuesto líder, cabeza de serie, lo vamos a manipular para de ahí optimizarlo. O sea, pasamos de una piedra a un diamante. ¿Y qué se hace entre medio? ¿De qué manera? Por ejemplo, simplificando compuestos naturales. Los opiáceos hoy día son resultado de eso. Ustedes tienen que la morfina es una molécula muy complicada, pero se ha ido simplificando para llegar a los opiáceos modernos. Por ejemplo, modificando de manera específica grupos funcionales. Un grupo funcional tóxico se puede eliminar y convertir en un grupo funcional inocuo. O por ejemplo, se puede modificar un grupo funcional para formar un profármaco. Veamos algunos ejemplos particulares. Voy a ir acá a una página en blanco. Si usted tiene un fármaco que en la estructura tiene el grupo mercapto, SH, es muy probable que esa molécula sea alergénico. El grupo SH, mercapto, puede producir muchas alergias y a veces graves. Una estrategia sería reemplazar eso por otro grupo parecido electrónicamente. Vamos a hacer un cambio del SH, por ejemplo, por un OH, por un alcohol. Muy parecido. O sea, lo que ahí estamos haciendo es aplicar una técnica llamada isosterismo. Reemplazar un grupo por otro de similares propiedades físico-químicas. En términos más amplios, similares propiedades físico-químicas. Usted dirá, ¿en qué se parece el mercapto al OH? En que los dos son dadores de puente de hidrógeno, en que los dos son polares, en que los dos pueden formar puentes de hidrógeno con agua y con la proteína, en que los dos tienen una distribución espacial similar. Diferencias. El azufre es mucho más grande que el oxígeno. Por lo tanto, hay una diferencia estérica, hay una diferencia lipofílica. El alcohol es más polar que el SH. Entonces, obviamente, estos cambios estéricos nos generan algo idéntico. Siempre hay una pequeña variación. Otro caso. ¿Qué pasa si usted tiene el alcohol y quiere formar un profármaco? ¿Cómo transformamos un alcohol en un profármaco?
Una estrategia es hacer reaccionar el alcohol con un ácido carboxílico. Fruto de esta reacción, lo voy a dibujar solo para un lado. A ver, el alcohol, RO, se va a unir al ácido R'. Fruto de esto vamos a tener un éster. Entonces esta sería una estrategia para formar un profármaco. Partiendo del fármaco, el alcohol, ustedes dicen, sí, pero es que al modificarlo, ahora capaz que ya no tiene efecto. Porque mi fármaco es el alcohol. Ese es el que actúa. Usted le está pegando algo, lo está transformando en algo que es diferente. A lo mejor no va a tener efecto. Sí, pero es que los ésteres se rompen a nivel hepático y a nivel plasmático por enzimas estearasas. Entonces, las estearasas rompen el éster y transforman o regeneran, mejor dicho, al alcohol. Muy común, lo vamos a ver muchas veces ya este efecto ya de formar un profármaco de un alcohol para que sea destruido, cortado por una estearasa plasmática o una estearasa hepática. Se ocupa muchísimo. Pasamos de una molécula polar, como lo es el alcohol, a una molécula lipofílica, como lo es el éster. Ahí usted tiene un compuesto polar y ahora tiene un compuesto menos polar, o sea, un compuesto más lipofílico. Esa es una muy buena estrategia entonces para formar un profármaco. ¿Qué pasa si el fármaco fuera el ácido carboxílico? Si este fuera el fármaco, el ácido, también puedo hacer un profármaco pegándole un alcohol de otra cosa. ¿Se entiende? Y también va a ser destruido y voy a regenerar mi ácido. ¿Ya? Entonces, también sirve para los ácidos. Para cuando un fármaco tiene un ácido o para cuando un fármaco tiene un alcohol, usted puede formar un profármaco. ¿Ya? Esa es una de las estrategias más comunes. Hay otras que lo vamos a ver en el transcurso del curso, como por ejemplo alquilar una mina y que eso sea cortado por una N-D-alquilasa, ya por una enzima que corta o le saca fragmentos a un grupo amino. Por eso ya es más específico. Bien, entonces, volviendo acá a nuestro apunte, ahí tenemos los métodos y por lo tanto nos vamos a detener, ya vamos a dar el primer recreo, métodos tradicionales, dice ahí, o métodos racionales. Lo que vamos a ver hoy día en el segundo bloque es estos métodos tradicionales o históricos. Así que a partir de ahora hacemos nuestra primera pausa.